Bienvenidas una vez más a Convertidas por su Palabra. Gracias por estar de nueva cuenta con nosotras. Estamos aquí en el Sermón del Monte, mirando cada una de las bienaventuranzas, llevando a cabo esta enseñanza con un estudio del doctor Miguel Núñez. Y agradecemos mucho a cada una de las que están con nosotras y cada uno de aquellos que escuchan esta enseñanza. Muchas gracias por ello. Voy a pedirle a mi querida Patti de Bolaños que nos lea, por favor, este capítulo 5 hasta la bienaventuranza que vamos a ver de hoy, que es la bienaventuranza del verso 6. Adelante, mi Pati. Leo Mateo capítulo 5 en la versión Reina Valera 1960. Viendo la multitud, subió al monte y sentándose, vinieron a él sus discípulos. Y abriendo su boca les enseñaba diciendo: Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Amén. Gracias, mi Pati. Entonces, aquí estamos con este sermón del monte, este mensaje contracultural y viendo a Cristo en su mejor momento, después de haberlo visto, ¿verdad? Cómo se había difundido su fama, cómo lo seguían grandes multitudes. Y aquí lo vemos enseñando ahora, dando la enseñanza de esta nueva bienaventuranza. Recuerdo mucho esta imagen porque nuestra querida Angie decía, me encantan las ofertas, y que era lo que vemos aquí en esta diapositiva, ¿verdad? Eh, que, que, nos, que nos encantan las ofertas. Y vemos aquí cómo Dios tiene ofertas a través de su palabra. Él nos ofrece distintas de ellas, ¿verdad? Nosotros vemos palabras que dentro de las escrituras en las que para nosotros es una gran oferta escuchar aquello que el Señor nos dice, pero cuando ya vemos que el Señor, ¿verdad?, nos pone una condición, cuando el Señor ya nos pone una advertencia a lo que su palabra pudiera traer, entonces ya a veces a nosotros no nos gusta, ¿verdad? Podemos decir que son extraordinarias, incluso nos proponemos comprarlas, por así decir, hasta que realmente entendemos que el precio, ¿verdad? Y ya no queremos nada allí, ¿sí? Ese precio cuando nos dice que dejemos, ¿verdad?, de ser el yo, muramos al yo día a día, ya no nos gusta, ¿verdad?, cuando nos dice que nos tenemos que revestir del nuevo hombre y dejar ese viejo hombre que está acostumbrado a salirse con la suya, a querer lo que a él le place, a que se enoja, se olvida de que ahora es un hijo de Dios, ¿verdad? Entonces, bueno, así a veces nos pasa. Y es muy fácil decir, sí, yo quiero las promesas y la palabra del Señor, pero el Señor dice, no rebaja los precios. El precio de su palabra, Él no lo rebaja, ¿sí? Él no tiene ofertas especiales. Él no tiene el 2 por 1. Él no tiene el 25%, ¿verdad? Él no tiene el famoso miércoles rebajado. Él tiene su palabra y tal como Él da su palabra, Él nunca va a cambiar el precio. Él no va a decir, bueno, tú sí puedes enojarte, pero tú no. Tú sí tienes permiso de robar, pero tú no. Tú sí puedes hacer, no, el Señor da su palabra y el que la quiera tomar la debe tomar tal y como Él la da, ¿sí? Con la bienaventuranza, con cada una de las bienaventuranzas, nosotros hemos estado mirando, ¿verdad?, una gran oferta y sabemos que es un gran precio cuando nos dice que debemos de ser pobres, que debemos de reconocer nuestra pobreza espiritual, ¿verdad? Que debemos de dejar el orgullo cuando nos pone, ¿verdad? Esta oferta de tú vas a ser bienaventurado siempre y cuando tú recapacites y reconozcas que me necesitas, que tú no tienes fuerza ni sabes cómo hacerlo, que tú debes de ser manso y humilde como yo lo soy, ¿verdad? Entonces,
A veces allí es en donde ya no nos agrada, cuando nos demanda la obediencia el Señor, ya a nosotros la oferta de sus promesas, la oferta de su palabra, ya no nos gusta. Cuando a Judas, ¿verdad? No le gustó el precio, él traicionó a Cristo, nosotros lo sabemos, ¿verdad? Cuando a Pedro no le gustó el precio, él lo negó. Cuando a nosotras no nos gusta el precio, lo ignoramos o ignoramos su palabra, ¿sí? Solo queremos escuchar, Dios es bueno y Dios es amor. Y sí lo es, no estoy diciendo que no lo sea, pero también es un Dios justo y verdadero. Y el día de hoy nosotros en la primera bienaventuranza vamos a recordar un poquito, vimos, ¿verdad?, la importancia de saber nuestra pobreza de espíritu y de esa manera obtener el cielo. Ahí está una de las ofertas. En la segunda bienaventuranza vimos cómo lloramos al darnos cuenta de estar en bancarrota espiritual y saber que seríamos consolados. En la tercera bienaventuranza vimos cómo ese hombre, ¿verdad? O nosotras como mujeres nos hemos contemplado muchas veces en bancarrota. Ahora nos damos cuenta, ¿verdad?, de lo que somos y muchas veces lloramos por nuestro pecado. Aquí nosotras, ¿verdad?, como un grupo, una familia, ¿verdad?, que ya llevamos más de 4 años reunidas. Nosotras nos ha llegado ese momento, ¿verdad?, en el que a veces nos damos cuenta que seguimos en esa condición y hemos llorado por eso, hemos llorado por nuestro pecado, porque de este lado de la eternidad nosotros vamos a seguir siendo pecadores, ¿verdad? Y bueno, aquí dice, realmente nos damos cuenta que yo no soy tal cosa y eso me hace poner mi orgullo a un lado. Cuando creemos que ya lo hemos alcanzado, muchas veces nos hemos dado cuenta que no ha sido así. Recordemos que esto es una carrera. Pablo lo decía, ¿verdad? Pablo decía, no es que yo ya lo haya alcanzado, sino que prosigo a la meta para ver, ¿verdad? Si alcanzo aquello. Entonces, estamos en una carrera de este lado y debemos de seguir perseverando. Pero mirábamos, ¿verdad?, la importancia de darnos cuenta de ello, como cuando en el jardín empieza a salir la maleza, a mirar cuando ya esa maleza se está queriendo confundir con aquello bueno, ¿verdad?, de mi jardín, con aquel pasto que realmente debería de estar allí. Yo debo de arrancarla, yo no debo de hacer a un lado eso decíamos, de hacernos de la vista gorda, ¿verdad? Yo tengo que arrancar esa maleza, quitar ese orgullo, quitar todo aquello que me está alejando nuevamente de la voluntad de Dios y de todo lo que en su palabra Él me va enseñando. Si empieza a haber un poco más otra vez de enojo en mí, yo debo de arrancarlo inmediatamente y no dejar que esto haga más rencilla en mi corazón al grado de llevarme como Caín a matar hasta su hermano. Así que eso fue lo que nosotros estuvimos mirando y hoy vamos a ver esta bienaventuranza de mucha controversia cuando nosotros como seres humanos nos llegamos a confundir con lo que realmente es la justicia. Y nos leía nuestra querida Patti, ¿verdad? Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Ok, vamos a explicar un poquito qué es esto. La palabra justicia hace alusión al carácter de Dios. Recordemos que Él es un Padre amoroso, un creador que cuida, ¿verdad?, de todo lo que Él ha creado, pero que también es Dios de justicia, ¿sí? Y esta palabra hace alusión a ese carácter de Dios, a su rectitud moral, a su santidad absoluta, a su perfección moral, a lo que Él, a lo que Él es en esencia en todo su ser. Y de esa misma manera, ¿sí? Aquí cuando se habla de aquellos que tienen sed de justicia, realmente está haciendo referencia a aquellos que tienen una pasión por ser como Él, que es puro, santo, recto, justo, ¿sí? Y que nosotros debemos de tener esa sed de ser como Él, íntegros de corazón, ¿sí? Cristo dice, hay un gran premio, una gran bendición, ¿verdad? Dice, bienaventurados, ¿sí? Una gran bienaventuranza
para aquellos que tienen ese tipo de hambre. Y muchas veces, ¿verdad? Nosotras cuando empezamos a recordar, es una cadena que lleva cada una de estas bienaventuranzas. Cuando nosotros empezamos a darnos cuenta de nuestra pobreza y nos hace llorar, ¿verdad? Y somos humildes en decirle al Señor. Y cuando nosotras viene pasando cada una de estas situaciones en nuestro corazón, en nuestra vida como creyentes, en nuestro crecimiento, debe de llegar el momento en el que yo llore también por querer tener esa justicia que caracteriza al Dios al cual yo he creído, al cual ahora yo, ¿verdad? Sirvo y del que se dice mi Padre. Yo debo de querer, de anhelar ser como Él. Si es verdad que nosotros en lo terrenal, ¿verdad? Lo hemos hablado muchas veces de cómo la gente nos puede llegar a mirar y dice, tú eres hijo de fulano de tal, o tú eres hija. A mí me pasó en una ocasión que una persona que no conocía nada de mí ni de mi familia, yo criándome con la familia de mi mamá toda mi vida, me miró y me dijo, tú eres de los Castro, Luz. Y como yo no tengo el apellido de mi papá, yo le dije la verdad, le dije, no. Me dice, ¿segura que tú no eres de los Castro, Luz? Le dije, no, mire mi gafete y solamente tengo el González. Entonces me dijo, es que te pareces, eres igualita a unos Castros de acá, de por Cosamaloapan. Y cuando dijo el lugar, y desde que dijo el apellido, pues a mí ya me había dado así como que risa, ¿no? De que ya me había dicho, él me había distinguido como familiar realmente de mi familia, solamente por el parecido físico. Y a cada uno de nosotros. Tengo una amiga que también ella dice, estaba en la parada del camión y una señora me miraba y me miraba y me dice, tú no eres hija de fulana de tal. Y sí, yo me reí porque sí, ¿cómo me conocía? Por el físico, ¿verdad? Nos conocen así, muchas veces nos distinguen por el físico. Pues así mismo deberíamos de tener nosotros, ¿verdad? Y a veces hasta nos pomponeamos, sí, yo soy del apellido tal, o sí, yo me parezco a mi papá. Y yo de niña no conocía a mi papá, pero mi familia, yo miraba la familia de mi mamá muy diferente, yo era muy diferente a ellos y siempre decían, es que ella se parece a su papá. Y yo me pomponeaba y ni siquiera conocía a mi papá, lo conocía muy grande. ¿Cuánto más nosotras deberíamos de anhelar, verdad? Si nos pomponeamos en parecernos a un vil pecador como yo, como lo que somos, ¿verdad? ¿Cuánto más no deberíamos nosotros de anhelar, una vez que conocemos a nuestro Padre, de ser como Él? A eso se refiere esta bienaventuranza, a aquellos que quieren esto. Vamos a ver un poquitito de cómo es alguien que tiene esto, que tiene esta sed de justicia, ¿sí? Voy a pedirle a Martita, si me ayudas con el Salmo 63, verso 1, Clau, si me ayudas con el Salmo 42, verso 1 y 2, y Fabi, no sé si me puedas leer el Salmo 84, 2. Vamos a ver estos salmos. Vamos a ver la palabra a estos personajes, los salmos, ¿verdad? Que era aquello que salía desde el corazón del salmista. En este caso vamos a ver dos salmos de David y uno de los hijos de Coret. Martita, Salmos. ¿Sí? ¿Lo leo? Sí. Sí, el Salmo Dice, 63, verso 1. Dios mío eres tú, de madrugada te buscaré. Mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela, en tierra seca y árida donde no hay aguas. Gracias, Martita. Ahí está David. Mi alma te anhela, ¿sí? Es esa sed que tiene David. Dice, como en tierra seca y árida, donde no hay agua, allí en donde nosotros nos sentimos que ya no podemos más, debemos de tener ese anhelo por Él. ¿Por qué ese anhelo por Él? Porque Él es misericordioso, justo, ¿verdad? Lo vimos hace un momento. Él es puro en medio de lo que nosotros estamos viviendo. Gracias, Martita. Mi Clau. El Salmo 42, 1, 2 dice,
Como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Amén. Gracias, Clau. Ahí está David diciendo nuevamente, ¿verdad? Y como el siervo que brama, así clama mi alma, dice, por ti, Señor. Porque cuando nosotras, mire chicas, cuando nosotras sabemos lo que Él es, por eso, como disco rayado, lo digo siempre, la importancia que nosotras leamos las escrituras, que las leamos con esta sed que tenía David, con esta sed de encontrarlo a Él, de conocerlo a Él. Cuando nosotros lo conocemos a Él, nosotros ya no vamos a querer a nadie más en la situación que estemos atravesando. Vamos a clamar como David por Él, ¿sí? Vamos a tener la sed de esa justicia que Él tiene. Lo que Él es, nosotros lo vamos a anhelar. Por eso es que yo siempre les digo, ¿estás contenta? Qué bueno, me da mucho gusto. Lee las escrituras para que puedas ver quién es el que te otorga el gozo. ¿Estás triste? Qué bueno, lee las escrituras para que encuentres a aquel que otorga el gozo, ¿sí? ¿Te sientes mal? Lee las escrituras, lee las escrituras, lee las escrituras. Que tengamos esa sed por Él, como decía David. Que esa pregunta que David se haga no las hagamos nosotros. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de ti? Como diciendo, si tú eres, Señor, el único que puedes saciar esta sed que yo tengo como el siervo cuando anda allá en lugares áridos, ¿sí? Así es, esa es la sed a la que se refiere esta bienaventuranza. Mi querida Fabi, ¿me ayudas con el Salmo 84, verso 2? Sí, anhela mi alma y aún ardientemente desea los atrios de Jehová. Mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. Ay, gracias, mi Fabi. Mira, qué hermoso. Anhela mi alma, aún estar en la casa del Señor. Y a veces, ¿verdad? Decimos, ay, no, hoy no voy al servicio, hoy no voy a la iglesia, pero tener ese anhelo nos hace ser bienaventurados, tener esa sed, ¿sí? Decir, ¿cuándo, Señor, voy a venir y me voy a presentar delante de ti? Porque solo en ti hallo todo. Es esto, nos hace bienaventurados. Gracias, mi Fabi preciosa, ¿sí? Realmente estoy dispuesto a deshacerme de toda autocompasión. No es que yo no puedo, Señor, ¿cómo? Mira, estoy enferma, no puedo ir a la iglesia, no puedo, con mis fuerzas, mira, nadie me ayuda, yo soy sola, yo estoy dispuesta a deshacerme de todo interés propio, sí, del espacio, del lugar, lo que tengo, los derechos, lo que anhelo. Es que, Señor, tú no entiendes, pero es que yo tengo un puesto de trabajo o yo tengo que hacer esto, Señor, es que yo soy tu hija, Señor, yo también tengo derechos, yo también tengo que disfrutar, Señor, ¿cómo va a ser que este anhelo de mi corazón tú no lo puedes, librar? Y estoy anhelando, pero cosas para mí, cosas solamente lo que yo soy, lo que me satisface en lo que yo creo que debo de tener, ¿sí? En lo que yo creo que busco, lo que yo creo que es conveniente a mí y no realmente la justicia de Dios. Deshacerme de toda autoprotección, autojustificación, porque ¿cómo nos justificamos la verdad? De toda la preocupación con lo mío y autoconfirmación o autovaloración. Yo no soy como fulana de tal, yo no soy como mi hermana, yo no soy como mi esposo, yo no soy como mis hijos, yo no soy como mi vecino. No, yo no tengo que ser como ellos, yo tengo que ser como Cristo Jesús. Yo tengo que anhelar ser como Cristo Jesús, ¿sí? Porque cada una de estas cosas no nos va a permitir desarrollar la santidad absoluta que Dios quiere formar en cada una de nosotras, chicas, en cada situación que nosotras vemos. Y lo digo por experiencia. Yo recuerdo mucho mi maestra de historia y yo la miraba y yo decía, ay, yo quisiera ser como Gina.
Y yo quisiera ser como Gina. Y un día me dijo ella, porque yo le dije, ay, hermana Gina, yo quisiera ser como usted, dice, y se rió, dice, gusto me va a dar cuando me digas, yo quisiera ser como Cristo. Sí, eso me golpeó y dije, sí es cierto, ¿verdad? Porque a veces nos cegamos. Ay, yo quisiera ser como mi pastora Cita, la esposa de mi pastor Joel, que ya les he dicho que es la única que siempre le he dicho pastora. Ay, mi pastora Cita, ay, yo quisiera ser como ella. Y me dice ella, ay, Luz, así de chiquita puedes ser como yo, pero tu meta es ser como Cristo. Es algo que nos debe de golpear, que a veces queremos ser, ¿verdad? Como otras personas o viceversa, que lloremos porque no soy como mi vecino, pero tampoco soy como tú, oh Jesús. Que eso nos haga llorar, ¿sí? Eh, Porque aquí ahora la bienaventuranza dice que los que tienen, que no solo son bienaventurados los que tienen hambre, sino aquellos que quieren toda la porción, ¿verdad? Hambre y sed de justicia, de ser como Él. Vamos a ver las expresiones. Cuando Cristo habla que bienaventurados serán los que tienen hambre, no se está refiriendo a un grupo de personas que alguna vez tuvo hambre o tuvo sed y que ahora ya no lo está teniendo, ¿sí? O sea, nosotros no, ¿verdad que nosotros no tenemos nada más hambre una sola vez o una sola vez tenemos sed? Cristo se refiere a los que continuamente tienen hambre y sed día y noche por la santidad, la rectitud moral de Dios. O sea, no solamente un día yo voy a tener esa sed o esas ganas, ¿verdad? Esa hambre de ser como Dios y mañana ya no. O cuando me conviene, yo quiero esa sed y esa justicia de Dios y ser como Él, ¿verdad? Y cuando no me conviene, ya no tengo más hambre ni tengo más sed de Dios. Perdón, de su justicia, de ser como Él. ¿Cómo sucede? Dice, las tentaciones comienzan a perder su atractivo y las comenzamos a rechazar. Así es como sucede esa hambre y esa sed que yo voy a empezar a desear, a tener por ser como Él. Y aquí hemos sido testigos, ¿verdad? De cuántas veces hemos tenido tentaciones, ¿sí? De cómo se nos olvida, yo soy la primera, ¿verdad? Dijera Pablo, que se me olvidó y nosotros, y no la rechacé, ¿verdad? Y ahí estaba pagando las consecuencias, porque las consecuencias se deben de atravesar y de pagar, ¿sí? Las atravesamos con Él, pero las a fuerza debemos de pasar esas consecuencias, esas que nos quita el gozo, ¿verdad? Que nos hace sentirnos miserables, gracias a Dios, que nos dice que bienaventurados somos. Malo es cuando nosotros nos vamos cauterizando. El problema es que no podemos estar todo el tiempo como estar en una ruleta rusa, ¿verdad? Como estar en un juego en el que a lo mejor hoy no pasa nada cuando yo estoy jugando con esa situación, ¿sí? A lo mejor me va bien, a lo mejor paso nuevamente las consecuencias y no puedo estar jugando en ese aspecto espiritual, moral, de estar pasando por alto cada una de las pruebas y las tentaciones que Dios me da, porque yo no sé si en alguna de ellas mi mente ya tan cauterizada me aleja por completo de Dios. Qué bueno y bienaventurados somos cuando lloramos, ¿verdad? Y yo daba el ejemplo que me sentía como el animalito aquel que se le echa sal y se revuelca, ¿verdad? Se tuerce, porque se está muriendo de que le ha caído la sal encima, ¿verdad? Y deja de ser lo que él es, hasta de echar, ¿verdad? Esta babosidad que echa ese animalito. Pero ¿y qué? Si echándome aún la sal, yo no hubiera reaccionado a eso. Por eso la importancia de no jugarle a que una vez más, ¿sí? ¿Se recuerdan de este conejito que les platicaba yo en una ocasión de este hombre que miró un conejo y este cazador y lo vio que era un buen conejo? Entonces él empezó a poner comida en la entrada de su cueva
y a 2 metros de distancia él lo observaba. El conejo sale y lo ve a él a distancia y se vuelve a meter. Y vuelve a salir el conejo y ve que el hombre no se mueve para nada, está allí solamente parado, ¿verdad? Observando al conejo. Y cuando el conejo ve que el hombre no hace absolutamente nada, sale y come eso que él le había puesto en la entrada de su cueva. Al otro día, el hombre va y le pone la misma porción, la misma comida, pero un poco más alejado de la entrada de su cueva. Y el hombre se vuelve a parar a 2 metros de distancia sin moverse para nada, a manera que el conejo salga y lo mira nuevamente ahí parado, mira la comida, se mete temeroso, vuelve a salir, vuelve a ver al hombre que no se mueve ni nada, y entonces se acerca a donde ya le había puesto, ya no dentro, ya no en la entrada, sino un poco más retirado de su cueva, sale, come, y como ve que el hombre no se mueve ni hace nada, el conejo así se empieza a confiar día tras día, que el hombre cada vez, ¿verdad? Cada día le ponía la misma porción, solamente que se lo ponía cada vez más lejos de su cueva, más cerca de él, y él no se movía para que el conejo desarrollara de cierta manera una confianza en este hombre, hasta que lo tuvo a sus pies y lo pudo cazar sin ningún problema. Así muchas veces nos sucede, ¿sí? Entonces, cuando nosotros empezamos a rechazar esa comida, esa porción, cuando nosotros no caminamos esa distancia, que por muy apetitoso que se vea, nosotros nos regresamos y nos guardamos, porque tenemos, ¿verdad? Esa hambre, esa sed de ser íntegros de corazón, como Jesús lo fue. Entonces, el Señor nos preserva, ¿sí? Cuando dejamos de coquetear con el pecado, cuando no nos entretenemos con nuestros pensamientos puros. Tengo una amiguita que cuando me habla y me empieza se pone como que muy necia y se encierra en sus pensamientos, le digo, ok, cariño, luego platico contigo, perdóname, pero estoy muy ocupada. Cuelgo y me pongo a orar por ella. Y está persistente en sus pensamientos. Y luego digo, Señor, cuán importante es que nos demos cuenta y que recordemos también cuán importante es que nos demos cuenta en qué estoy entreteniendo mis pensamientos. Cuán importante es que recordemos que tu palabra dice, mira, piensa en algo bueno. Si hay algo digno de alabar en esa persona, en esa situación, en ese momento, hazlo, ¿sí? Pero quítate esos pensamientos. Ten esa hambre y esa sed de justicia, de ser como Dios, de recordar que nuestros pensamientos no son como los que Él tiene, y que los que Él tiene son de bien para ese fin que Él tiene para con nosotros, un fin de gloria eterna, ¿sí? Entonces, ¿cómo empieza a suceder esta hambre y esta sed de justicia? Cuando hacemos cada una de estas cosas, ¿sí? Cuando a solas yo me avergüenzo de esa lucha constante que estoy teniendo, y no solo porque estoy de este lado de la eternidad, porque soy de una naturaleza caída, porque sigo siendo un pecador, sino porque yo quiero seguir luchando, porque yo quiero ganar, ¿sí? Recuerdo mucho y se los he dicho, que en una ocasión sí me sentí muy mal cuando ya yo empezaba a ponerme un poco más seria en las cosas del Señor. Mis primas me tenían miedo, mi familia me tenían miedo. Y me recuerdo que llegamos y apenas estaba yo bajando del coche y alcancé a escuchar que una de mis primas dijo, ahí viene Ana, apúrense, levanten, ve tú lava los trastes, tú, que no sé qué. O sea, cuando ya cada una de nosotras ya éramos mujeres con hijos, cada una tenía su hogar, nos habían llegado de visita a casa de mi abuela, donde nos criamos todas nosotras, y yo llegué también y sentí así como que, o sea, y todavía dijo mi prima, ay, Anita, ya íbamos a lavar los trastes, pero, y sí como que me tambaleé antes,
me gustaba que me tuvieran miedo, o sea, me gustaba porque yo llegaba a casa de mi abuelita y si las veía que no estaban ayudando a mi abuelita, me molestaba mucho con ellas, las regañaba, las ponía a hacer las cosas. Y oré una vez al Señor, antes de esto que les estoy platicando, este suceso, ese día que sucedió esto, que sí, ya sentí así como que feo. Antes de eso yo le había orado al Señor y le había dicho, o sea, yo ya no quiero que tener esta fama, por así decir, que me mira y todo el mundo corre. Y algo dentro de mí me hacía sentir como que es, o sea, no es una lucha que tú tienes, es algo que tú quieres tener. Y muchas veces así estamos. Creemos que es una lucha, pero nosotros queremos seguir teniéndola. ¿Sí? No, esto no es una lucha, es una lucha porque tú quieres ganar. Pero si tú obedeces al Señor, si tú tienes esa hambre y esa sed, esa lucha se va a acabar, ¿sí? Y cuando yo oré esto, decía, pues sí, porque me, me, me animaba mi yo, ¿sí? Cuando mis primas, mi misma abuela me tenían miedo, no ni le digan porque se va a enojar y ¿para qué quieres? Y no sabían ni cómo decirme las cosas. Y ese día que yo llegué y vi que mi prima salió, y, ay, Anita, ya íbamos a lavar los trastes, pero nos ganaste, que no sé qué, y la otra, y ya no sabían qué hacer. Este, sentí feo, porque dije, si yo ahora estoy buscando, Señor, tu palabra, si yo ahora estoy yendo más a la iglesia y todo, yo debo demostrar ese carácter que te distingue, esa piedad, esa mansedumbre, esa templanza, y dejé de tener esa lucha. Cuando nosotros tenemos esa sed y esa hambre de justicia, cuando empezamos a tener ese anhelo de ser como Él, y, y se empieza a hacer mucho más ligera la carga que de por sí de este lado de la eternidad vamos a tener. Cuando tú empiezas a querer ser como el Señor, a anhelar tener esa piedad que Él tiene, esa bondad que lo distingue, esa piedad y esa bondad que tuvo para con nosotras, que tuvo para conmigo. Tu relación, recordemos que las bienaventuranzas, el Señor nos está enseñando el relacionarnos, cómo relacionarnos. Cuando nosotros empezamos a tener cada una de ellas, vamos a tener esa relación con el Señor y Él está enseñando en cada una de estas esa relación que nosotras debemos de llevar de este lado de la eternidad. Que nuestras relaciones van a empezar a cambiar. No que tú tengas esa sed de justicia, que el Señor fulmine al de enfrente de mí porque me tiene hasta las cejas y me hace pecar a cada rato. No, sino que esa sed de justicia, de ser como Él, perdonador, justo, puro, bondadoso, lleno de misericordia, íntegro de corazón, y el de enfrente va a dejar de ser una carga para mí. Y yo voy a ir muriendo cada vez más al pecado. A eso se refiere. Eso es lo que nosotros debemos de anhelar. Miren, vamos a leer esta bienaventuranza en Lucas. Mi Fabi preciosa, ¿me puedes ayudar, por favor? Para que miremos en este joven, esta famosa bienaventuranza del hijo pródigo. Cada una de las bienaventuranzas que nosotros hemos estado mirando hasta el día de hoy. Mi Fabi, Lucas capítulo 15, versos del 11 al 24. Leo en Reina Valera 1960. También dijo, un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y les repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo el hijo menor, se fue lejos a una provincia apartada, y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue
y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos, y deseaba llenar su vientre de los algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre. Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose, vino a su padre. Y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia y corrió. Y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos: sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies. Y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta. Porque mi hijo muerto era, y ha revivido. Se había perdido, y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Gracias, mi querida Fabi. Ahí está. Con el hijo pródigo nosotros podemos ver, allí desde el verso 17, volviendo en sí, ¿verdad? ¿Qué es una persona cuando se da este término de volver en sí? Una persona que ha perdido el sentido, una persona que se desmayó por completo, que no sabe de él nada, ¿sí? Entonces, cuando dice aquí la palabra en el verso 17, volviendo en sí, ¿verdad? O sea, cuando él se da cuenta que no tiene nada, que ya estaba allí en lo peor. ¿Qué había sucedido? Conocemos esta historia perfectamente, ¿verdad? Él había tomado la decisión de alejarse de su padre, de tomar su parte e ir a hacer con su vida como él quería, como a él le placiera, como él creía que estaba bien, ¿verdad? Y hasta que él volvió en sí, hasta que se da cuenta, entonces él empieza a llorar por su condición, ¿verdad? ¿Cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre, ¿verdad? Llorando la condición en la que él había caído. Y lo vemos regresando a su padre, ¿verdad? Esto es humildad. Me levantaré e iré con él. Pero ¿cuántas veces decimos, no, es que qué va a decir? Capaz si mi papá va a decir, ah, ya ves, querías todo tu dinero, quisiste irte, no, 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 ese es asunto tuyo. Muchas veces con el Señor así nos ponemos. No va a decir el Señor, ah, pero no me obedeciste, pero tú querías hacer las cosas a tu manera. Este hombre dice, me levantaré e iré con él. Este hombre tiene esa hambre y sed de siquiera ser como uno de sus jornaleros, de volver a estar bajo el cuidado de su padre, ¿sí? De volver a ser lo que él era antes de su insensatez y después de su humildad, ¿sí? Esto es algo que nosotros nada más lo vemos al hijo pródigo, mi esposo, el hijo pródigo, mi hijo, el hijo pródigo, mi hermano, el hijo pródigo, fulano de tal en la iglesia. Y muchas veces estamos en la condición del hijo pródigo, ¿sí? Pero a la inversa, como yo estoy yendo a la iglesia, como yo estoy leyendo la Biblia, como yo estoy orando, como yo estoy a mi manera, pero estoy orando, como yo estoy eh, ofrendando, ¿sí? Yo no tengo necesidad de levantarme e ir con el Padre y decirle, hazme como uno de tus jornaleros. No tengo esa necesidad. Cuando en mi insensatez creo que estoy bien, ¿sí? Me hace cegar a la bienaventuranza que puedo obtener cuando en mi humildad, Señor, por más que yo leo, por más que yo oro, por más que yo voy a la iglesia, por más que yo quiero obedecerte, sigo, Señor, sin avanzar. Yo tengo hambre y sed de ser como tú, obediente, que fuiste hasta la muerte y muerte de cruz.
Yo tengo, Señor, esa hambre y esa sed de ser como tú, de esa justicia. Si es verdad, ¿verdad? Y es cierto, que justificados somos delante del Padre, porque esa es otra. A veces decimos, no, pero a mí el Señor ya me justificó. Tenía un compañero que siempre decía eso. Lo bueno que el Señor ya me justificó. Y lo bueno que el Señor ya me justificó. Sí, pero sin santidad nadie verá al Señor. Y si es verdad que estamos justificados delante del Señor, debemos de, sí o sí, pasar por el proceso de la santidad, de ser esa plata, ¿verdad? De tener ese bautismo de fuego del cual que vimos, ¿verdad? De ser purificados, de ir quitando toda la impureza que no me hace ser como mi Padre, que no me hace ser como Jesucristo. Recordemos que se está forjando el carácter de Cristo en cada una de nosotras. Porque si ahora somos hijos de Dios, debemos de ser como su hijo. Si Él ya nos justificó, bueno, ahora yo debo de tener esa sed y esa hambre de ser como Él, íntegro de corazón. ¿Ok? Entonces el hijo pródigo nos ayuda a eso. Vamos a ver a Josué 24:15, ¿verdad? Esa pasión que tenía Josué por mostrar la gloria de Dios. Esa es una del hambre, de la sed que nosotros debemos de tener. Mostrar la gloria de Dios. Josué, ¿verdad? Que dice, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Él quería que en su casa reinara la rectitud de Dios. Y cada una de nosotras debemos de tener esa hambre y esa sed, ¿sí? Que en mi casa no se debe de tolerar el pecado. Vemos a Josué aquí, comenzando por él y por su casa. Ustedes sabrán a quiénes seguirán, ¿verdad? Diciéndole allí al pueblo de Israel. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová, ¿sí? Entonces, tener esa hambre, no llegar a bibliazos y querer que nuestros hijos tengan eso. Yo debo demostrar la gloria de Dios. Debo de comenzar por mí, ¿sí? Debo de tener yo primero esa sed. Vamos a ver a Zaqueo. Mi Pati, ¿me puedes ayudar con Lucas capítulo 19, verso del 1 al 10? Vamos a mirar este Zaqueo también, teniendo cuando nosotros tenemos ese encuentro con el Señor, lo que debemos de anhelar. Habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad, y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura, y corriendo delante subió a un árbol sicomoro para verle, porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo: Hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Gracias, mi Pati. Ahí está la historia de Zaqueo, ¿verdad? Algo bien impresionante. Es una historia que a nosotros nos encanta, ¿verdad? Contársela a los niños porque que Zaqueo era un chaparrito y más que nada por eso, ¿verdad? Que el Señor lo miró, aunque que estaba allá arriba, el Señor te mira, el Señor te busca, ¿verdad? Él orquesta el momento de tener un encuentro personal con cada una de nosotras, ¿sí? Pero que cuando ya tengamos ese encuentro con Él, al grado de que
le dice que entró a su casa. ¿Tú te imaginas eso? Y que dice que se admiraban porque había entrado a posar con un hombre pecador, ¿sí? Pero que este hombre pecador, ¿sí? Le permite a Jesús, ¿verdad? Entrar. Él fue por curiosidad, hasta se sube, ¿verdad? Porque sabiendo que era de baja estatura, entre la multitud no lo podía ver. Y el Señor alza sus ojos y lo mira allí. El Señor tiene ese encuentro con nosotros. ¿Por qué? Porque Él quiere que su reino, ¿sí? Sea en nuestra vida. Él quiere, ¿verdad? Él vino a salvar lo que se había perdido, pero no para dejarlo igual. Y cuando este hombre tiene ese encuentro con Jesús, llega esa hambre y esa sed de justicia. Cambia. Nosotras debemos de tener sí o sí un cambio en nuestra manera de hablar, de conducirnos, en lo que hacíamos y ahora ya no hacemos. Debemos de anhelar ser como el Señor, justos. Y este hombre es lo primero que hace ese cambio y que dice, Señor, voy a darle la mitad de mis bienes a los pobres y el que he defraudado, hasta se lo voy a multiplicar, ¿sí? Va a dejar todas esas ganancias que él hacía, ¿verdad? Como dice aquí, que era jefe de publicano y sabemos toda la fama que tenían ellos, la corrupción en la que estaban y todo lo que hacían. Él tiene ese cambio, ¿sí? Nosotros debemos de querer también ese cambio genuino de vida. Deberíamos de ser así, de mostrar la justicia que Dios ha puesto en cada una de nosotras. Y dice aquí, porque cuando tienes hambre y sed de justicia, no solo quieres parar lo malo, tú quieres hacer lo bueno, ¿sí? Eso es lo que debe de hacer esa sed y esa hambre en nosotros. Dejar de ser lo malo, sí, pero también querer, anhelar, hacer lo bueno, ¿sí? ¿Qué elimina o empobrece esta hambre y sed de justicia? Bueno, la desobediencia, los deseos propios, los deseos de venganza, no tener deseos de leer su palabra, falta de interés por creer que todo está bien, predicaciones falsas, todo eso es una comida chatarra. Cuando nosotros tenemos a nuestros hijos chiquitos, ¿verdad? Y nosotros tenemos el postre preparado. No le damos primero el postre preparado. No le damos una bolsita de papitas, ¿verdad? No llenamos a nuestros hijos de comida chatarra. Si nosotros queremos hijos saludables, ¿verdad? Les tenemos un horario de comida. Los alimentamos sanamente, los alimentamos bien. Bueno, lo mismo pasa en nuestra vida espiritual. No voy a leer la Biblia, pero me voy a echar una predicación de Dante Gebel, porque es bien motivador. No, hombre, ese me levanta el ánimo. No voy a leer la Biblia, pero voy a echarme una predicación de Cash Luna, porque ese sí me dice que yo voy a estar bendecido, prosperado y en victoria, ¿sí? No voy a leer la Biblia, pero voy a alimentar mis sueños y fantasías de que todo va a estar bien, porque es mi anhelo. Y porque Dios es bueno, me lo debe de dar, ¿cómo no? Yo soy su hija, la princesa del Señor. Todo eso es comida chatarra. Cuando nosotros obedecemos al Señor, nosotros estamos enriqueciendo esa sed y esa hambre de justicia, de ser como Él. Cuando nosotros, ¿verdad? Anhelamos los deseos que Él tiene para mí, cuando ponemos nuestra mirada en las cosas de arriba, cuando pongo la mejilla del otro, que me diga lo que me diga, yo quedo callada, ¿sí? Cuando yo quiero beberme las escrituras, cuando anhelo, cuando yo leo y encuentro el interés en las escrituras, cuando yo estoy leyendo las escrituras y me siento satisfecha, llena, plena, cuando yo me emociono por leer las escrituras, de descubrir el carácter de Dios, de ver todo lo que Él es, ¿verdad? Yo estoy teniendo esa sed, esa hambre, estoy enriqueciendo, ¿verdad? Cuando yo me doy cuenta, como el hijo pródigo, que no estoy bien, que necesito levantarme y buscarle, ¿sí?
Cuando yo he leído las escrituras y conocido el carácter de Dios, las predicaciones falsas, los falsos profetas, los falsos predicadores, charlatanes, payasos, les digo yo, ya no me van a llamar la atención, ¿sí? Eso va a hacer que yo tenga más hambre y más sed de justicia. ¿Qué le hacemos a los niños para que que les dé hambre, verdad? Porque no está comiendo y puede detener su crecimiento, que los llevamos con el médico, los desparasitamos, le metemos un multivitamínico que le abra el apetito, ¿verdad? Estamos preocupados por el crecimiento, el desarrollo de nuestro hijo. Igual el Señor. Igual. ¿Y qué es lo que va a abrir nuestro apetito a lo que Él es, a su justicia, a andar como es Él? Cada una de las situaciones que nosotras estamos atravesando, cada uno de los problemas, cada una de las pruebas, ahí es en donde se va a notar, porque Él quiere que nosotros tengamos un buen crecimiento. Recordemos que es hasta que lleguemos a la plenitud, hasta la estatura del varón perfecto, que es Cristo Jesús. No es mi maestra Gina, muy buena de historia, no es la esposa de mi pastor, una mujer muy piadosa, no es fulana, sultana de tal, es Cristo, ¿sí? Yo voy a estudiar la palabra, voy a obedecer al Señor, no para ser como el de enfrente, sino para ser con aquel que está a la diestra del Padre, intercediendo por mí, ¿sí? Para que yo pueda llegar a ser como Él, Cristo Jesús. Esa es la sed, la hambre que nosotros deberíamos de tener. Vamos a ver todas Isaías 55, del 1 al 2. A ver ahí, Isaías 55, del 1 al 2. Mi Fabi, ¿me lo quieres leer, por favor? A todos los sedientos, venid a las aguas, y los que no tienen dinero, venid, comprad y comer. Venid, comprad sin dinero y sin precio vino y leche. ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacia? Oídme atentamente y comed del bien, y se deleitará vuestra alma con grosura. Gracias, mi querida Fabi. ¿Dónde está nuestra sed? ¿Dónde está nuestra hambre? ¿En dónde nosotros estamos buscando eso? ¿Con qué nos estamos saciando? Ahí estaba diciendo Dios, todos los que tienen sed, vengan, y sin dinero van a ser saciados. Así que esta es la bienaventuranza. A esto es a lo que se refiere cuando dice que tenemos hambre y sed de justicia, para que no nos confundamos en lo que realmente es, ¿sí? Así que nos quedó claro que nosotros necesitamos tener ese anhelo, ese deseo de tener el carácter de Cristo, ¿verdad? Así que bueno, pues mañana nos vemos con la siguiente bienaventuranza. No se pierdan este estudio que estamos teniendo basado en un estudio del doctor Miguel Núñez y muchas gracias por estar acá.